Ok, vamos a empezar entonces. Habla un poquito de Shabbat, ¿ok? Un Sí, poquito del Shabbat. Si yo les pregunto qué es el Shabbat, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es el que Shabbat? es el día de descanso El día de descanso. ¿Por y qué es para el día de agradecer a Dios descanso? por para agradecer a Dios por el séptimo día, ¿no? De trabajo. O sea, es el séptimo día y es como el día de descanso y de agradecer y dedicarle a Dios Ok, ese día. ahora, ¿de qué tengo que descansar y qué es un día de descanso y qué es Shabbat entonces? ¿Día de descanso o día de O sea, agradecimiento? desconexión de lo que es el trabajo o la creación, todo lo que tiene que Ok, ver con creación. que Dios creó en 6 días creó el mundo, el séptimo día cesó de crear el mundo y lo llamó Shabbat, que es y nosotros el Shabbat lo hacemos como testimonio de que Dios creó el mundo, ¿verdad? Estamos con eso, reafirmando de que Dios creó el mundo. La Ujú. prueba está de que ninguna religión, ningún ateo, ningún científico, un agnóstico, nadie te dice que hoy, ¿qué día es hoy? Miércoles. Hoy es jueves ya, porque ya anocheció. El día no empieza a las 12 de la noche. 12 de la noche No. algo artificial. Ok. Ujú. Y la Torah dice, y fue tarde, y fue día, primer día, y fue tarde, quiere decir que empieza, es más, hasta las otras religiones celebran sus festividades a partir de la noche. ¿Cuándo celebran Navidad? 24 de la noche. No dicen que nada. ¿Cuándo celebran Año Nuevo? El 31, Después de etcétera, las etcétera. 12. ¿Cómo hacen el Ujú. Ramadán los árabes? Es de la noche. Que ese, en principio del día, eso de las 12 de la noche, eso es artificial todo. Ahora, esa no es la medianoche ni nada. Después vamos a estudiar sobre eso cuando veamos el calendario, cuando veamos las horas, etcétera. Ahora, entonces Shabbat es el día que nosotros, ahora, hay tres cosas en Shabbat. El Shabbat, ese fue el Shabbat universal. Pero hay un Shabbat que fue dado al el pueblo de Israel también. El Shabbat universal, pero nadie lo acató. Nadie lo acató. La gente siguieron trabajando los días, y el séptimo, y sexto, y quinto. Y si vemos hoy en día en la calle, todo el mundo trabaja el Shabbat. Una religión agarró que es el domingo, pero está pegadito al Shabbat. No agarró ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves. Agarró el domingo porque está pegado al Shabbat. Y otra religión agarró el viernes, pero también pegadito al Shabbat, porque sabe que una mentira tiene que estar pegada a la verdad, tiene que tener algo de verdad, para que te la crean. Nadie agarró un miércoles día de descanso, ni nadie agarró un jueves ni un martes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque es el día establecido. Ni nadie ha cambiado de que tiene 7 días a la semana, porque desde la creación son 7 días a la semana. En toda la historia han cambiado los meses, han cambiado los años, y yo voy a contar los años de este suceso, y voy a contar los de... Pero igualmente siempre, siempre, 7 días a la semana se ha mantenido. Ok. Quiere decir que Shabbat es verdad. Ahora, ¿desde cuándo empieza el Shabbat? De la primer Shabbat de la creación. Ahora, ¿qué es Shabbat? Entonces, día de descanso. Descanso, ¿qué se llama descanso? Hay descanso físico, te digo algo espiritual, hay algo de descanso, ¿qué es? ¿Cómo se manifiesta? Por ejemplo, en Shabbat, si me dicen tengo que subir 9 pisos, si yo lo subo por escalera, lo estoy haciendo bien. Si yo aprieto el ascensor para subir 9 pisos, estoy profanando el Shabbat. Mm. Entonces, ¿cómo voy a decir? Yo me canso más subiendo 9 pisos que subiendo un ascensor, lógicamente, por más atleta que sea. Entonces,
hay algo que no es solamente descanso físico, hay algo más allá del Shabbat, de un mensaje más. Las prohibiciones del Shabbat, ¿cuántas prohibiciones en Shabbat hay de trabajo? ¿Y qué se llama trabajo de Shabbat? Aparte de tratarse del trabajo que yo abro mi oficina, o mi negocio, mi profesión y eso, y lo dejo de lado ese día, hay algo más de eso, más que el trabajo de cerrar un negocio o cerrar eso e irme a la playa. Tiene que haber algo más de eso. ¿Sí o no? Ujú. ¿Qué hay entonces? Y no solamente eso. Nosotros vemos que el pueblo de Israel ha sobrevivido por observar el Shabbat. Además de eso, una persona hoy en día clasifican a los judíos, los mismos judíos se clasifican entre ellos, sea religioso o no religioso. ¿Usted es Shomer Shabbat o no es Shomer Shabbat? ¿Usted cuida el Shabbat o no cuida el Shabbat? ¿Está haciendo la pregunta o está Haciendo la pregunta. No, no, cuidadoso? no, no, que eso es los mismos judíos entre ellos, estamos Ah, ok. diciendo, Claro, pues, lo estoy diciendo. están diciendo, mira, ¿usted es Shomer Shabbat o no es Shomer Shabbat? Sí, Entonces, mira, ellos mismos se... Y otra cosa, ese Shabbat tiene que tener un mensaje más profundo, que se llama transgredir o no transgredir el Shabbat. Y vemos que el judaísmo se ha mantenido por el Shabbat. Es más, el Talmud, la escritura está de que el que cuida el Shabbat es como que cuidara toda la Torah completa. Y el que profana el Shabbat es como que profana toda la Torah completa. Porque esa es la base de todo. Ahora, vemos que muchas culturas, los griegos, que Grecia de hoy no son los griegos de antes. Los romanos, la Roma de hoy no es la romano de antes. Dio el nombre nada más. Babilonio, todo lo que vemos, todo eso, de esos pueblos quedaron ruinas para tomar fotos, para hacer turismo y tomar fotos. estos son imperios. El pueblo de Israel, siendo potencias mundiales, teniendo, ok. Y el pueblo de Israel no tiene, nunca hizo un imperio, nunca fue un imperio, ni será un imperio. Y permanece hasta el día de hoy. Y no solamente que permanece porque permanece, sino al revés, permanece a pesar de ser el pueblo más perseguido, el pueblo más oprimido, el pueblo sin Más patria, atacado. deambulando por todo el mundo. ¿Por qué? Por Shabbat. Por el Shabbat, eso es todo. Entonces, el Shabbat tiene que tener algo más que descansar. Ahora, entonces vamos a definir qué se llama trabajo de Shabbat. ¿Cuál es la base de todo eso? La base de un trabajo en Shabbat se llama, aparte también todo lo que trabajamos diariamente, que vamos a la oficina o la profesión o el comercio, lo que ocupamos. Aparte de eso quiere decir modificar, cambiar una situación. Dios dejó de crear. La verdad es que Él creó todo el primer día y después dosificó cada día lo que quería sacar. Pero Dios dejó de crear, pero el verbo crear solamente se puede decir de Dios, de crear. Porque ¿qué es crear? Hacer algo de la nada. De la nada. La persona no puede hacer nada de la nada. La persona fabrica, necesita materia prima para hacer algo. Entonces nosotros producimos, construimos, etcétera. Pero entonces, todo lo que yo cambio situación, quiere decir de encendido a apagado, de sólido a líquido, etcétera, cambiar estaciones, cambiar todo se llama trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando yo cambio algo, se llama trabajo.
Ahora, cuáles sí y cuáles no, eso está definido por el templo portátil que se hizo en el desierto. Cuando el pueblo de Israel salió, Dios los sacó de Egipto, estuvieron en el desierto. Dios les ordenó hacer, después del pecado del becerro de oro, les ordenó hacer una cosa que se llama Mishkan, donde va a residir la presencia divina. Quiere decir, como ellos salieron con esa mentalidad idólatra de Egipto, porque estuvieron 210 años en Egipto y de esclavos, no sacamos a personas ilustres de Egipto, sacamos a esclavos que estaban acostumbrados que todos se lo hicieran, que estaban en la potencia mundial más grande de entonces, que estaban viendo puro el dios del sol, el dios de la luna, el dios de esto, una estatuita aquí, una estatuita acá, pura estatuita por todas partes, esos son dioses. Así hay que rezar. El cordero, carnero, era su dios, el dios Hapi. Entonces Dios te dice, mira, tienes que sacrificarlo, ese es el sacrificio de pesa. Si tú vas a ver ahí que no es ningún Dios, tienes que tenerlo 3 días antes para que tú veas en tu casa que no es ningún Dios, es un animal que hace pipí, hace popú y come, etcétera. Entonces, y, entonces, y lo vas a comer y vas a dejar el esqueleto completo para que tú veas que ese era el animal, que Egipto y tú creías que era Dios, no es ningún Dios. Entonces, eh, viene Dios y te dice, mira, haz un Mishkan. Tú quieres ver algo físico, haz un Mishkan donde estén las tablas de la ley ahí, etcétera, etcétera. Necesita algo físico. Yo no quiero nada físico, pero bueno. Entonces hicieron un templo portátil. Dios les dice cómo tiene que hacer templo portátil. Ahora, para hacer ese templo portátil llamado Mishkan, el tabernáculo que llaman en español, tuvieron que realizar 39 trabajos básicos. 29 trabajos básicos que se llaman patrones. O, bueno, entonces, de esos 39 trabajos hay derivados en cada generación y generación. Por ejemplo, uno de ellos es no escribirás. No escribir. Porque ahí tenían que escribir y eso. Ahora, hoy en día escribir es, en esta época, bueno, escribían con piedras, cincel y martillo y tal, y está bien, pero se llamaba escribir. Entonces, hoy escribir, después con lápiz, con bolígrafo, con pluma, como tú quieras, porque se llama escribir, con computadora, con celular, o hablando para que escriba la computadora y con el celular, lo mismo, estás escribiendo. Se llama escribir. Borrar también está prohibido. Si está escribir la función, también lo contrario está prohibido. Escribe y borras. ¿Ok? Entonces, esas son de ahí vienen las prohibiciones de Shabbat básicas y la construcción del Mishkan. Porque está prohibido, y eso te enseña que está prohibido profanar el Shabbat, incluso si tienes que construir el templo. O sea, no hay más grande que el Shabbat. Solamente está permitido, y lo vamos a ver después en las leyes de Shabbat, estoy dando simplemente una introducción, solamente está prohibido profanar el Shabbat en caso de peligro de vida, de salud. Porque ¿qué es lo más sagrado en el mundo? ¿Qué es lo más sagrado en el mundo? La vida. Vida. ¿Ah? La vida. La vida. Entonces, si yo me salvo, puedo seguir haciendo las cosas. Si no me salvo, no puedo hacer. Pero la vida es lo único. Entonces, solamente por la vida estamos obligados a profanar el Shabbat. El resto no. Entonces, y una regla general, nunca, pero nunca, aunque quieras, si estás hablando de una cosa que es verdad,
que Dios es verdad y lo que te va a decir es verdad, no te va a decir medias tintas, entonces nunca el fin justifica los medios, nunca. En la ley judía nunca el fin justifica los medios. No es como otras religiones, mira que yo tengo que eso, entonces justifico matar para que todo el mundo se vuelva a mi religión. Nosotros no somos proselitis, no queremos traer adeptos a la religión, no buscamos, no somos misioneros. Entonces, no te justifica. Otra religión hasta mata eso, si no viene, o eres de mi religión o te mato, etcétera. Aquí no existe eso. Nunca el fin justifica los medios. Nunca. Ok. Entonces, pregunta hasta aquí. Todo claro. Ok. Entonces tenemos que hay 39 labores prohibidas en Shabbat. Ustedes la van a buscar para la próxima clase. Nos sentamos y la vamos a hablar. Seguro que la mayoría ya se la sabe. Y todos son derivados. Por ejemplo, electricidad. No, que antes no había electricidad. Y ahora tenemos, Ahora mira, sí. electricidad. Viene el Bueno, fuego, ¿no? Me dice, imagino. puede sumarte por fuego, pero también lo puedo ver de otra manera. Puedo ver de que yo agarro un switch, interruptor, hay pasos de electrones. Si yo paso el switch, quiere decir, se pone el puente de los electrones y va a haber corriente de electrones, entonces voy a tener electricidad. Entonces estoy cambiando la situación. Si lo desconecto, se quita el puente, entonces ahí está apagado. Entonces ahí, ¿verdad? Entonces ahí también estoy haciendo una acción de cambiar. Pero la Torah no me prohíbe mantener la luz en Shabbat. Yo puedo tener la luz encendida. Venezuela es barato, está bien, pero un país donde sea más cara la luz o algo, pones un reloj, que te como los negocios, como todo, que te va. Yo me levanto a las 6 7 de la mañana, bueno, de las 7 o el aire acondicionado a tal hora, no puedo tener el aire, pero puedo mantenerlo. Eso no es prohibición. O tengo que comer caliente, una obligación de comer caliente en Shabbat, pero no puedes cocinar en Shabbat. Pero puedes cocinar antes del Shabbat y mantenerlo el Shabbat caliente. Hay ciertas reglas también. O sea, nada fue en capricho, todo está hecho según todo. Dice, ¿quién fue el primero que cuidó el Shabbat? El primero. No son, entonces, todo, en cada generación y generación se van nuevos retos, que se llama crear, que no se llama crear, etcétera, etcétera. Antes de la música eran dando golpes a algo y la música es otra cosa, etcétera, pero es música. Hay una cosa, hay 39 más uno, la verdad. El uno es otra cosa que es el fuego. Mm. Fuego en Shabbat. ¿Por qué fuego? Hay 4 elementos básicos de que Dios creó todo el mundo. Tierra, aire, agua y fuego. Por eso el nombre de Dios tiene 4 letras. Ahí están los 4 elementos que Dios creó el mundo. Ahora, todo se basa en eso. De todos los elementos, por ejemplo, todos son materiales, a excepción del fuego, que es materia con espíritu. Por ejemplo, yo agarro agua, yo tengo un vaso lleno de agua. Este vaso de agua, yo lo vacío o me lo bebo. Medio vaso de agua vacío o lleno, es otra cosa y esa es filosofía. Pero para llenar, tengo que volver a llenarlo. Me afectó el tomar ese agua en el vaso, disminuyó la cantidad. Yo tengo una tierra, hago un hoyo.
falta tierra aquí y sobra en el otro lugar donde yo la puse. Material puro. Yo tengo aire. Yo puedo sacar el aire de la habitación donde estoy con vacuum, etcétera. Puedo reducir disminuir la cantidad de oxígeno, aumentarla, y algo que puedo medir. Pero yo tengo una vela, una simple vela. Y yo de esa vela tomo y enciendo 200 velas más de esa llama. ¿Me afectó la primera vela? No, queda igual. Es como el alma de la persona. El alma de la persona es igual. El cuerpo, nosotros, viene de la tierra, se va a la tierra. Esto que yo tengo aquí, se lo van a comer los gusanos, 120 años. Por más que invierta en mi cuerpo, se lo van a comer los gusanos. Pero mi alma no se lo va a comer los gusanos. ¿Ok? Mi alma pasa a otro lugar y puede pasar a varias personas. Algo espiritual. O al fuego. Entonces, son 39 labores prohibidas en Shabbat más una. ¿De dónde viene el fuego? Vamos a explicar. De la prohibición del fuego. Dios creó el mundo en 6 días, pero creó en un día, como dije, y después fue dosificado. El sexto día, después de que Dios creó el palacio llamado mundo o universo, puso a los que van a residir en ese mundo, van a ser los jefes de ese mundo, se llama la humanidad. Creó un hombre y una mujer, para que nadie diga, yo soy mejor que tú, yo soy más que tú. Todos venimos del mismo hombre y de la misma mujer. Soy bonito, yo soy feo, yo soy más inteligente, todos venimos lo mismo. Y todos venimos al mismo lugar y todos vamos al mismo lugar. Tengamos, no tengamos, hagamos, no hagamos. Pero hay una finalidad de este mundo. Dios nos va a crear algo sin finalidad. Igual como que estamos en un edificio, estoy en mi apartamento. El que creó este apartamento, lo hizo el edificio, el apartamento, con una finalidad. No puede ser que el ingeniero y el arquitecto lo hicieron porque le dio la gana y por pasar el tiempo. Alguna finalidad tenía. Que la gente viviera, ganar dinero, etcétera, etcétera. Ahora, igual Dios lo va a hacer si nosotros que somos criaturas, somos creados, somos finitos y hacemos las cosas por un interés o por una misión o por algo, Dios no va a hacer algo por casualidad. Todo tiene su finalidad, desde la hormiga hasta lo que sea. Ahora, entonces, 6 días. Al sexto día aparece el primer hombre, la primera mujer después del mediodía, víspera de Shabbat. Fueron creados en víspera de Shabbat. No es que fueron creados a las 6 de la mañana del viernes. ¿Ok? Llegó toda la historia del pecado primigenio, que no viene al caso ahora, fue una hora. Una hora. Una hora. En esa hora Dios le dio un solo precepto para cumplir. Ese solo mitzvah, ese solo precepto, no lo cumplieron. Uno solo, una sola mitzvah tenía. No lo cumplieron. Entonces viene el pecado primigenio. Eran entes espirituales, pasaron a ser entes de carne y hueso. Mortales. Eran inmortales, pasaron a ser mortales. Dios les dijo, venga, el primer Shabbat lo van a pasar conmigo, después del pecado. Terminó Shabbat, el primer Shabbat, les dio una patada y los botó al mundo terrenal. Y le dijo, tomen esta arma que les voy a dar. Medio sustento, el fuego. Tu alma tiene fuego. Nosotros tenemos el calor corporal,
que nos permite hacer las cosas, si no, no pudiéramos mover. Cuando una persona fallece, tiene todos los órganos igualito, pero tú le das un golpe, no lo Sí, sientes. exacto. Tú le abres el oído, no lo ves. Pero hace un segundo que falleció, no tiene alma. ¿El médico lo puede revivir? No. Si yo le doy comida saludable, ¿va a revivir? No. Si le doy suero o algo, ¿vale? No. Entonces, dice, mire, toma un alma. El arma, que lo voy a dar el medio sustento es el fuego. Este fuego te va a servir para cocinar, para cuidarte de los animales, para calentarte, para fabricar cosas, etcétera. Para todo te va a servir este fuego. Lo puedes transmitir, etcétera. Ok. Por eso nosotros en Shabbat hacemos la Abdalá, vamos a explicar después, con una vela especial que es una antorchita. Porque en la salida de Shabbat, Dios le dio el fuego a Dios. Ahora, entonces, el primer Shabbat de la creación se había creado todo menos el fuego. Tenemos 39 labores tipos que no hacemos más una, que es el fuego. El fuego es fundamental. Ahora, quiere decir, derivado del fuego, por ejemplo, yo me monto en mi carro, prendo mi carro. Shabbat. El carro, ¿cómo se llama el motor del carro? Motor de combustión interna. Tiene bujía, tiene todo. Yo acelero, sin acelerar, nada más prender. ¿Cuántas chispas por segundo está haciendo ese carro? Cada chispa es como si yo hago así. Y acelero. Y prendo el aire y la radio y la corneta por si alguien se atraviesa. ¿Cuántos pecados por segundo tiene? Combustión interna. Ahora, es un ejemplo que he trasladado a la vida de hoy. Entonces, así cualquier cosa de fuego, el fumar, cualquier cosa. Ahora, entonces, ese es el fuego es aparte. El fuego fue algo, de ahí viene la base de todo. Ahora, también el fuego es el que mueve a la persona, como dijimos, a hacer o no hacer. Otra cosa, tenemos el Shabbat el día séptimo. Todo lo que estoy dando los títulos, lo vamos a explicar ya en la próxima clase. Esa es la introducción para que nos conozcamos un poquito. Entonces, Shabbat tenemos lo siguiente. Tenemos 3 comidas, 3 seudot que se llaman. Y tenemos 4 rezos. Arbit, el de la noche. Shaharit, el de la mañana. Musaf, el añadido en la mañana. Y Minjal de la tarde. 4 más 3, ¿cuánto me da? 7. 7. Porque le damos 3 alimentos al alma, al cuerpo, las 3 seudot. Y 4 alimentos al alma, 4 Al alma. rezos. Ok, entonces son 7. Cumplimos con el cuerpo, cumplimos con el alma. ¿Está bien? Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo de Shabbat? ¿Todo está claro? ¿O todo está oscuro? No, Ok. está claro. Ok, Está claro que estamos. no hacemos varias cosas. Ok. Entonces es Shabbat. Shabbat entonces es la base de todo el judaísmo. Ujú. Si no cumple Shabbat, no hay garantía de seguir judaísmo. Haga lo que haga. Que haga todas las otras mitzvot, puede ser que tenga chance. Pero si cumplo Shabbat, seguro que va a haber judaísmo. Ahora, entonces, ¿cuáles son las 39 labores? Hay que buscar primero. Segundo, los rezos. Hablamos de rezos. Diariamente hay 3 rezos, ¿verdad?
Arbit, el de la noche, Ujú. Shaharit, el de la mañana, Mincha, el de la tarde, Shabbat, y los días feriados, se agrega uno más que se llama Musaf. Agrega. ¿Qué significa? El Shabbat también aprovechamos que la gente va a la sinagoga y se lee la porción de la Torah semanal, la Parashá. El nombre verdadero es Sidra, la Sidra, que es el orden de la lectura, y una Sidra puede tener varias parashot. A veces decimos una parashá, pero a lo mejor se llama Sidra y tiene varias parashot. Ya explicaremos un poquito más eso. Entonces tenemos aquí la parashá. Se lee la Torah y suben 7 personas a la Torah. 7 personas a la Torah, como los 7 días de la semana. Después se lee algo que tiene que ver con los profetas, se llama Haftarah, porque en la historia hubo épocas en que no permitían a los judíos leer la Torah, y los sabios establecieron temas del resto de la Biblia, del Tanaj, los cuales están relacionados ese tema con el tema de la Torah para no perder el hilo, hasta que se estableciera el estudio de Torah. ¿Ok? Entonces tenemos 4 de esos y tenemos las 3 comidas. Ahora, hoy vamos a empezar a explicar lo que ustedes ya han visto más básico, que es las 3 comidas de Shabbat. Generalmente, antes se comía, no como hoy en día, por eso las personas comían 2 veces al día. Antiguamente las personas iban a trabajar de la mañana hasta la noche. La mañana desayunaban después del rezo y venían en la noche y cenaban. Eso es todo. No había almuerzo, no había comer entre comidas, salvo beber algo, tomar. Nada. En Shabbat había una comida extra en honor de Shabbat. ¿Por qué comida? Una comida, yo voy a bendecir, voy a conectarme con Dios, voy a agradecer a Dios. Voy a tener una bendición de la Torah directa, que es el Birkat Hamazon. Cuando se come pan, una bendición especial, la bendición de gracia, que es la bendición máxima de la Torah, o que es directa de la Torah. Ahora, entonces, empezamos. Tenemos, entonces, la primera comida hacia la noche, porque el Shabbat empieza en la noche. La segunda salía el rezo al mediodía. Y la tercera después de Minjá, antes que termine el Shabbat. Hay otros que agregan al finalizar el Shabbat la cuarta, pero es como es. ¿Por qué? Porque Shabbat, si usted ve los textos de los rezos, hay una parte antes del rezo de la noche de Shabbat que se llama Kabbalat Shabbat. Kabbalat quiere decir recibimiento del Shabbat. Eso es anterior al rezo por sí mismo de la noche de Shabbat. Y ahí te dice que Boikala, dice, al Shabbat lo considera la novia del pueblo de Israel. La novia. La novia, alusión a la presencia divina. ¿Ok? Entonces tú vas a recibir a una novia, pero le hace el protocolo que es el rezo, y después va a hacer el banquete, ¿verdad? Ok. Igual en la mañana, ahí te va con la novia otra vez. Y el rezo, la presencia divina está, leemos la Torah, etcétera. Y después el protocolo, que son los rezos, va a hacer un banquete a la novia, ¿verdad? No la va a dejar que de hambre que se vaya a su habitación. Ok, después de la tarde lo mismo. Y después cuando se vaya el Shabbat, mira, no te vayas a tu casa sin comer y sin nada, vete a casa conmigo, que fuiste agradable, tuvimos agradable el Shabbat, vamos a seguir. ¿Ok?
Eso es la base, a grosso modo. Ahora, entonces, toda mesa de Shabbat, ¿qué tiene? O toda una mesa de Shabbat, ¿qué tiene? Primero, ¿qué se hace? Yendo ahora a la carpintería, lo que se hace. Viene la mujer en Shabbat, ella es la que determina que empieza el Shabbat, por lo menos para ella. ¿Por qué? Cuando prendan las velas. El pecado empezó con la culebra y la mujer, ¿verdad? Ok, entonces la mujer habló de más y trajo de ser inmortales a ser mortales. Porque la misma culebra le vio la debilidad a la mujer, le dice, mira, ¿por qué no comes de este árbol? No, porque Dios me dijo que no lo toque y no come. ¿Se da cuenta? Dios no le dijo que no lo toque, le dijo que no comiera. Ah, hablaste más de lo que tuviste que hablar. Dios no te dijo no lo toques, dijo no lo comas. Dice, mira, tócalo, no pasa nada. Ah, lo toca, verá, no pasa nada. Es como si te mira, Shabbat, si tú pecas, no te va a pasar nada. Si te montas en carro, no te va a pasar nada. Y si eso no te pasa nada, y de pasar no te va a pasar nada. Ese no es el temor de que te va a pasar o te va a pasar. Entonces de ahí vino la oscuridad al mundo. Fue corriendo con su esposo, se unió a su esposo. La culebra hizo cuchicuchi con la mujer. Le transmitió 24 tipos de mugres espirituales, por decir algo así. La mujer temió ahí mismo, mira, voy a unir con mi esposo, porque si no, como Dios dijo que va a matar al que comiera de esto, pues seguro que me va a quitar a mí del medio y no tiene problema de que de Adán salga otra mujer y le da otra mujer. Entonces yo me llevo a mi esposo conmigo. Mejor. Si nos hundimos los dos. El hombre también fue desagradecido porque cuando le dice Dios, mire dónde estaba, yo sabía dónde estaba, pero tenía que preguntarle para ver si dice la verdad o no. Mira, la mujer que tú me diste, ah, tú eres desagradecido. Y una mujer y tú estás todavía desagradecido. Claro, porque cada uno pagó lo suyo. Pero como todo empezó por la mujer, fue la mujer la que apagó la luz espiritual, entonces la mujer la encargada de encender las velas. Son dos velas que representan las dos tablas de la ley, la luz de la Torah. Dos velas que representan cuidar, recordar y cuidar el Shabbat. Las dos luces. Ok. Y su función, hoy en día no tanto porque hay luz eléctrica, hay LED y hay de todo. Su función es iluminar la casa, donde hay luminosidad, hay felicidad, etc. Que haga paz entre el hombre y la mujer, que en ese momento no hubo paz. Uno se echaba los trapos sucios sobre el otro. Ahora, entonces, por eso la mujer enciende las velas. ¿Cuándo enciende las velas? Me parece 20 minutos antes de que se ponga el sol. Ahí aparece el calendario, aparece cada día que es 6:32, 6:32, 6:18, 6:30, 6:22. 6:35, aparece creo que este Shabbat. Depende porque son tiempos exactos. Nosotros no lo basamos en el tiempo del reloj que es artificial. El tiempo, momento exacto. Ahora, entonces, tenemos eso. Ahora, desde ese momento, para la mujer empezó el Shabbat. ¿Sí? El hombre todavía tiene un poquito más de tiempo y a la sinagoga, hasta que el tiempo
o fija al hombre, la mujer fija el tiempo en ese momento. Hay diferencia, ¿ok? Entonces así se hace. Hay una bendición que si se sabe la bendición, la verajá se la sabe. Del encendido de Encendido. las velas de Shabbat. Sí, ok. De Adlik Ner Shel Shabbat. En Shabbat, la costumbre es que la mujer primero enciende y después dice la bendición. Que no es así generalmente con el resto de los preceptos. Uno primero dice la bendición y después hace el acto. ¿Por qué? Porque si en Shabbat está prohibido encender fuego, entonces si yo digo la bendición y después prender el fuego, yo recibí el Shabbat, entonces estoy profanando el Shabbat. En vez de hacer una mitzvah, estoy haciendo una falta. ¿Ok? Entonces primero prendo el fuego, las velas, y después digo la bendición. ¿Ok? Pero eso es siempre Eso es lo básico. así, Raf. Eso No, es siempre así. los días festivos no. Los días No, festivos, digo yo que siempre hay que hacer la bendición, hay que hacer la acción y después la bendición. no, solamente para las velas de Shabbat. Las velas de Shabbat. Pero cuando se pone Tirat Yadayim, uno hace la acción y después hace la bendición. Pero ahí no está profanando el Shabbat. Si uno dice la Pero te refieres bendición, al fuego. si uno No, dice la no, bendición y no, yo después, eso lo entendí. Eso lo ajá, entendí. Pero el Netilat, por ejemplo, uno no dice la bendición y después hace el lavado de las manos. Uno hace el lavado de las manos y después dice la bendición Claro, igual. porque eso no tiene nada que ver con el Shabbat. O No, sea, no, con no, la, con no. porque la... No, sí, no, sí, yo eso sé lo que no, le no. está diciendo, tiene razón, lo que está diciendo tiene razón. Es en la Primero misma orden. me lavo las manos y después eso, pero no terminé el Netilat Yadayim todavía. Tú terminas el Netilat Yadayim cuando te secas. Entonces Ok, se considera ok, la acción ok, no está completa. La acción ok, está ok. completa Por eso, cuando te eso no lo seca sabía. Yo te pensé que era seca las cuando manos. se... Ok, yo pensé que era cuando Terminaba... cuando Ya termina de vamos a echar el hablar de agua. eso. Sí, sí, no, pero pensaba que ahí terminaba No, la... está haciendo parte de la acción antes, pero no termina hasta que eso. Y el Netilat Yadayim es para decir a Mopsi, entonces hasta que llega a Mopsi Sí, sí, después, sí. es la finalidad de todo. Por eso no se interrumpe, no se habla hasta eso. Ahora, no, pero Ok. está excelente, la comparación, excelente. Ahora, la, entonces, ese es el sentido de las velas. Ahora, los Ashkenazim colocan las velas en la mesa, pero es un problema colocarla en la mesa. ¿Por qué? Porque si tú decís se manchó el mantel, tiene que recoger algo, o se volteó algo, o un líquido se vertió, es un problema. Quieres cambio. Entonces, se pone siempre en un mueblecito que esté al lado, una mesita, un mueble donde tú la puedas ver de la mesa. ¿Ok? Y Aquí, así Ra. se. Ah, Pagar. Ay, siempre ¿estás bien? tenemos el ama. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, tenemos también, tenemos también en la mesa de Shabbat, por lo menos la primera seuda, a ver, vino, preferiblemente rojo, puede ser con cualquiera, pero preferiblemente rojo. Dulce rojo, ok, rojo representa el rigor. Todo lo que es rojo es rigor. Velo, en la política, el rojo es rigor, ¿verdad? Comunismo, tal, dictadura, Era. entonces rojo. No, sí, sí. Ok, Lo que también más la aquí. sangre en el cuerpo, la sangre en el cuerpo es roja. ¿Por qué es roja? Porque denota vida, lo que te da lo activo, el rigor de la. Ahora, Por eso, rojo. entonces, todos los fluidos del cuerpo tienen su color porque significa lo que hacen, su función. Ahora, la, entonces tiene vino. Yo tengo que proclamar el comienzo y el final de Shabbat. Yo proclamo que estamos en Shabbat con la copia. El Kiddush que voy a decir, si lo ven en el texto del Siddur, es el mismo texto
que se utiliza en la Torá de la creación, el mismo texto de la creación, con el cual termina el séptimo día. ¿Por qué? Porque se considera que el sábado de la noche, ese es el sábado de la noche, hoy es jueves de la noche, hoy es la noche del jueves, hoy no es la noche del miércoles. Ujú. El concepto hay que saberlo. Hoy es la noche del jueves, la noche del miércoles fue anoche. Sí. Ujú. Uno dice, no, el miércoles en la noche tenemos clase, ¿no? Clase, noche del jueves. Tenemos Por clase eso, entonces el martes en la noche y el miércoles en la noche, ¿ah? ¿Por qué? ¿no? Tenemos No el, miércoles en la no el noche, miércoles en la noche, la noche del jueves, la la noche noche del del jueves y la noche del martes. viernes. Yo tengo la noche del Correcto. viernes también en clase, entonces. Ujú. Ok, entonces, no tenemos clase la noche del martes y la noche del... No, la noche del eh, miércoles, del La jueves y noche, la noche del viernes. bueno, no entendí. va a ser miércoles y jueves, ¿no, Raf? O No, martes y martes y miércoles. miércoles, martes y miércoles. Entonces sí. Entonces sí, entonces la La noche noche del del miércoles miércoles y y la la noche noche del del jueves. jueves. Ujú. Ok, entonces tenemos el vino, digo, tenemos esto. Decimos el testimonio primero hacemos la bendición de que es el día de Shabbat, y después primero hacemos que es el vino, haciendo con vino, Boré Peria Gefe, o Boré Peria Gafe, depende y después decimos el Shabbat, que santifica el Shabbat. Estoy declarando, y como en testimonio, el viernes en la noche se dice de pie, o como una persona que va a un juzgado a dar un testimonio de algo, le dice, por favor, póngase de pie y diga, ¿ok? Después viene el amotzi, que está tapado. ¿Por qué está tapado? Por cabot, Porque el pan es más importante que el vino. para no avergonzar el vino, ¿no? Entonces yo tendría que dirigirme primero al pan. En caso que no tenga, estoy de viaje, no tengo vino. O yo quería que tenía vino en la casa y cuando revisé no había. Entonces puedo decir el kiddush directamente con los panes. Me hago Netilat Yadayim, voy a agarrar los panes y donde digo que te por experiencia Geffen, digo como Chile Geminares. Termino el De kiddush, una, lo de una reparto y lo vez, como de una de vez. una vez, Pero nosotros, en situación normal, el vino y después eso. Ahora, una pregunta. tiene el amor. Entonces, hay dos panes, ¿por qué? Porque en el viernes caía doble porción de maná en el desierto. Una para el viernes y otra para el Shabbat. Se llama Leche Mishne. ¿Por qué está tapado el pan? Primero, por lo que dijimos, y segundo, porque en el desierto caía el maná, el man, caía en una burbuja, en una gota de rocío. No cae directamente, entonces como que esto también lo tapamos igualito por eso. Entonces son las dos razones. Siempre en la mesa hay mantel y siempre hay sal, porque la mesa representa el altar. Y eso se llama shulchan en hebreo. Viene de la palabra shaliach, enviado o un agente. Es decir, la mesa es el enviado, el agente que va a testimoniar lo que hacen las personas en la casa. El altar de la persona en la mesa. En la mesa la persona come, en la mesa la persona estudia Torah, en la mesa reza, en la mesa tiene las reuniones familiares, etc. Entonces, en la mesa es que se ve la persona. Ahora, siempre sal porque es pacto. La sal nunca se daña. Te puedo dar una bolsa de sal, la puedo 20, 30, 50 años, 60 años, ahí está igual. Y además para conservar las cosas cuando no había nevera utilizaban sal. Y y la sal es señal de pacto, como el salario era un pacto entre el patrón y el empleado.
O también, entonces, en el templo, todas las ofrendas que se hacían en el templo iban acompañadas de sal. Porque la palabra sal en hebreo significa mela. Si yo le volteo, se dice lejen, pan. Y si yo la vuelvo a voltear, la palabra, el orden de las letras, me da majal, que quiere decir perdón. Entonces, disculpas, entonces todo eso, el ciclo de la sal con el pan, sirve también para perdonar los pecados de las personas. En la mesa es el altar, todo eso, y estar consciente de que la parnasá, el sustento, viene de Dios. Yo puedo esforzarme, pero al final, ¿qué decide Dios? ¿Está bien? Vamos a dejarlo hasta acá. Yo tengo Vamos a una estar ya pregunta, aquí. tengo una pregunta de la explicación si no hay vino, ¿no? Entonces, si uno no tiene vino, eh, antes de decir el Kiddush, hace Netilat Yadayim, hace el Kiddush, dice la verajá en vez de El kiddush poner teniendo Belial. los panes en la mano. Ok, perfecto, pues ya se hizo Netilat Yadayim, entonces ya uno sabe que tiene que ser Netilat Yadayim previo. Ok, Porque ya lo que listo. hacemos nosotros hacemos es Kiddush con vino, Luego Netilat Netilat. Yadayim, Amotzi y después la Seudá. Ese es el orden que hacemos Hay nosotros. diferencia entre el día y la noche. Por eso la próxima clase vamos a explicar todo eso, me recuerda, porque hay diferencia entre el día, la noche, etcétera. No, eso estoy claro. O sea, lo vamos a estudiar también, no hay problema. Porque Pero también en el día, si no tengo vino, puedo utilizar cualquier cerveza, bebida alcohólica del país, que es propia del país. Por ejemplo, cerveza El o ron. ron. O ron. sí, y se hace shakol, correcto. Correcto. Sí. Y si no, voy directamente. Entonces no hay ningún. Entonces vamos a aplicar eso ya con Sasenetila Yadayim, como vamos, todas esas cosas. Sí. Ok, no, Bueno, era que nada más tenía la duda nos si, vemos, si Dios quiere, el martes próximo, ¿no? sí, Ok, En la noche del miércoles. ok, está bien. Ajá. Chao, nos vemos. Buenas Chao. noches, todo lo Gracias, mejor. Rabino. Todo lo mejor.